siempre, es gente muy interesante con temas también muy relevantes. Cuéntanos de quién se trata, por favor. Así es, Bernie. Pues la verdad, a ver quién de los Kíos me dice quién es nuestro siguiente invitado con esto que les voy a decir. Fíjate, Bernie, que él Sí, es piloto privado. Claro que si digo demasiada información ya no vale, porque pues el chiste es ahorita con los primeros dos datos saber quién dice es fulano de tal. bien. Piloto privado, toca, es músico, toca el trombón, la guitarra, la trompeta, el saxofón y además es mago. El Él es mago. ingeniero, así es. Él es mago y además es especialista, y esto sí ya todo el mundo lo va a saber, en ciberseguridad e investigaciones digitales. Es ingeniero en cibernética y sistemas computacionales de la Universidad de La Salle. Actualmente forma parte de algunos comités de ciberseguridad de empresas del sector financiero y capacita a consejos de administración en este tema. La revista de negocios de expansión, Bernie, lo nombró en el 2017 como uno de los 30 jóvenes en los 30, o sea, en edad de los 30, Ujú. para liderar el cambio en México. Es coautor del libro Normatividad Bancaria 2017, participando con un capítulo sobre ciberseguridad donde plantea cambios en los paradigmas de esta disciplina. También es coautor de un libro sobre Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y del Diccionario de Protección de Datos Personales publicado por el INAI. Es considerado líder de opinión por medios escritos y televisivos donde participa de forma constante explicando sobre ciberseguridad y los elementos vinculados a los delitos informáticos. Y por qué no también, Bernie, como músico, tuvo sus presentaciones en Siempre en Domingo. O sea, toda una caja Ah, de monerías y sorpresas. Súper joven, talentoso. Y démosle la bienvenida a Andrés Velázquez, presidente, fundador de Mática y además un gran amigo de Kio. Yo lo conozco desde que teníamos estos Cloud Camps. sí, Me parece que fue por ahí de 2008, 2000, algo así, que ya tenemos una trayectoria desde ese momento. Yo le digo, soy tu fan, me encantó, abrió con un acto de magia, gracias Marta Robles, que sí supo en cuanto dijimos piloto privado, se trata de Andrés Velázquez, y es un gran amigo también de una gran comunidad de Kio, así que bienvenido Andrés, qué gusto tenerte por acá. No, gracias por la invitación, Erika, Bernardo, todos los que nos están viendo. Siempre es un gusto venir a platicar con ustedes. bienvenido, Andrés. Qué No, gusto. al contrario, y pues ahorita que estamos en temas, programa de ciberseguridad prácticamente, pues fíjate que estuve platicando con Andrés antes y platicamos de esta analogía, Bernie, Kios, de pues cómo te cuidas con el COVID, qué se parecen estos cuidados y estas alertas y estos warnings que tienes con ciberseguridad. Y en realidad, pues tienen muchas similitudes, ¿no, Andrés? Que podemos abordar de una manera de que entendamos muy bien y que todos nos quede claro el tema de la ciberseguridad. Sí, y es que yo me encontraba precisamente al inicio de la pandemia, recordemos ya casi un año de esta situación, me encontraba viajando y estaba viajando precisamente para poder llegar a asistir a un evento de ciberseguridad. Y, y en ese momento me entró la paranoia, como a muchos, porque no sabíamos realmente cuáles eran los riesgos, cómo se contagiaba, qué era lo que teníamos que hacer para poder llegar a evitarlo. Y en cierto momento empecé a hacer una reflexión de, es que muchos usuarios así se sienten. Sí. Algunas de las personas dicen que el desconocimiento es una bendición. En temas de ciberseguridad y en temas de COVID no lo es. Entonces tenemos que buscar una forma de poder llegar también a utilizar esto que nos está sucediendo como algo bueno. Y es de donde salió precisamente esta idea de que debe de haber algo que podemos llegar a rescatar de esta pandemia y llevarlo para poder llegar a educar en temas de ciberseguridad. Así es. Y justamente utilizando esta misma analogía, Andrés, ¿tú cuáles dirías que serían, se ha hablado mucho temas de COVID, usa cubrebocas, lávate las manos, ponte gel antibacterial, usa las manos? ¿Cuáles serían nuestro cubrebocas, gel, lavado de manos en temas de ciberseguridad? Obviamente, cuando estamos hablando de este tema de cubrebocas, gel, lavado de manos, yo esperaría que esto no nada más quedara ahorita cuando dijeran, ya todo el mundo tiene la vacuna, ya pueden salir. Yo creo que vamos a seguir haciéndolo.
Y esa es la parte importante, porque entonces este cubrebocas, este gel, este lavado de manos, pues tiene que ser ciertas actividades que tenemos que ir aprendiendo. Por ejemplo, acaba de salir el día de ayer un nuevo parche de seguridad para iOS, para los teléfonos iPhones. Y el hecho de actualizar podría llegar a ser considerado como el hecho de estar siempre lavándote las manos, ¿no? Entonces hay que estar revisando si nuestros dispositivos requieren de una actualización. ¿Por qué? Porque esas actualizaciones, si bien existe un pequeño riesgo de que puedan llegar a afectar el dispositivo o que no haga las cosas que estaba programado, pero pues hay mucho más posibilidad de que te proteja contra un ataque. Y entonces el utilizar un anti-malware para poder llegar a evitar que se meta un código malicioso a tu dispositivo, o inclusive ¿qué vamos a hacer? Y aquí viene un tema bien interesante. El otro día iba por un café y al entrar a la cafetería me detengo antes de entrar para ver dónde estaba el gel, ¿no? Dónde estaba la entrada, dónde estaba la salida, si me iban a tomar la temperatura. Al ver que no estaban esos controles, hice un minuto de decir, ¿debería de entrar? O sea, a lo mejor me estoy arriesgando. Y eso no lo hacemos cuando estamos compartiendo la fotografía, cuando estamos compartiendo datos personales en Internet, lo cual yo creo que tenemos que así como lo comentaban hace unos minutos, que sabemos que cuando subimos algo en Internet se queda para siempre en Internet, pues realmente, ¿por qué? Si yo ahorita saliera aquí y abriera la ventana y empezara a gritar, hoy desayuné huevo con jamón, pues allá afuera me van a decir, ¿y a mí qué me importa? Claro. Pero lo hacemos en redes sociales todo el tiempo y a lo mejor lo del huevo con jamón no es tan crítico, pero si estamos compartiendo información acerca de nuestros hijos, acerca de que vamos a estar fuera de casa, los boletos de avión y demás, digo, en aquella antigua normalidad, pues que en algún momento vamos a volverlo a hacer, pues creo que tenemos que tomarnos esos 2 minutos para poder llegar a lavarnos las manos, utilizar gel o ver que efectivamente es un lugar seguro. Así es, y lo que dices de las actualizaciones es súper básico porque estas actualizaciones traen mejoras también en temas de seguridad y por eso las ponen en las aplicaciones, pero también sucede que de repente te dan muchísimas ganas de poner la aplicación de moda que todo el mundo está utilizando para hacerse más viejito, más joven, más guapo o meterse a un video y de repente esa aplicación te dice, ay, ¿puedes compartir todos tus datos? Sí, vas a compartir todos, sí, todos tus datos, sí, todo, sí, sí, I agree, don, sí, sí, y boom, ¿no? Sin siquiera leer. Entonces, creo que lo que dices es bien valioso en temas de informarnos bien qué estamos haciendo. Sí, y tiene que ver, perdón que te interrumpa, Bernardo, en un tema muy interesante y creo que por ahí es por donde podemos llevarlo. Y es de que si no conozco el riesgo, no me puedo proteger. Wow. Y eso pasó con el COVID. Porque cuando empezó el tema de COVID, si no sabía cuál era el riesgo, pues no podía llegar a saber que me tenía que lavar las manos, que me tenía que utilizar este cubrebocas y que tenía que hacer estos temas. Y obviamente, creo que todos nosotros en el primer momento limpiábamos todo lo que llegaba a nuestra casa, todo, ¿no? Y inclusive ahorita ya estamos en un punto donde por lo menos en casa hay un protocolo que tengo que seguir para poder llegar a proteger lo que está entrando a mi casa o si llego yo a salir o cualquier cosa. Y precisamente es lo que también tenemos que hacer en ciberseguridad. Muy bien. Yo te quería preguntar, Andrés, y siguiendo esta analogía de que todo lo de la pandemia ya nos cambió los comportamientos a los seres humanos y ahora seguimos ese protocolo que acabas de mencionar, en el tema del trabajo remoto, pues también es una tendencia que ya llegó para quedarse y prácticamente todas las empresas en mayor o menor medida la van a estar utilizando de aquí hacia adelante. ¿Cuáles son las cosas que debemos de hacer y las que no debemos de hacer cuando estamos trabajando en casa en el tema de la ciberseguridad? Es un tema bien interesante porque recordaremos que los de seguridad siempre decíamos, y como lo acabamos de ver ahorita con la presentación de Jocelyn, ciertos puntos, ¿no? Sí. Y si nos vemos hace 5 o 10 años, los puntos han cambiado y ha habido una evolución. Y ahorita con este tema de la pandemia, precisamente lo que tenemos que hacer es replantearnos. Es como ese momento donde, si yo recuerdo, y muchos de ustedes recordarán cuando éramos pequeños, yo me acuerdo que yo me subía al auto y no tenía cinturón de seguridad. Correcto. Los autos empezaron a cada vez a correr más rápido y requieren ahora un cinturón de seguridad. Pero también depende de ti que te lo pongas. Correcto. Entonces ya lo estamos haciendo de una forma que se convierte en una rutina. En casa el problema que tenemos es no conocemos ni siquiera cuántos dispositivos hay conectados en la red. Tenemos un access point
o un Wi-Fi que a lo mejor no le hemos cambiado la contraseña desde que nos lo instalaron. Correcto. Trajimos una cámara para poder llegar a vigilar y no le pusimos la contraseña. Entonces, hay ciertas cosas que siguen siendo dentro de la misma línea. ¿Qué ha cambiado y qué es lo que podríamos llegar también a incluir? Pues que hoy en día con este tema de estar encerrados o la mayor parte del tiempo encerrados, aparecen otros riesgos, como el hecho también de cómo estamos utilizando la tecnología. No es correcto utilizar la computadora de la oficina para hacer cosas personales o para dárselo a nuestros hijos y que pongan a hacer otras cosas. Deberíamos de tener esas reglas muy claramente identificadas para poder llegar a saber qué hacer. Los atacantes hoy en día están igual que nosotros. También están home office. Y aquí el tema es de que tienen la posibilidad de afectar a cada vez más personas. ¿Por qué? Porque saben que están en home office, porque una red en casa es una extensión hoy de la oficina, pero que no está igual de protegida que la oficina. Correcto. De tal forma que entonces se convierte en este tema de hay una oportunidad, hay un medio y hay un motivo. Y entonces lo que tenemos que hacer es jugar ese gato y al ratón, pero en casa. Así es, Andrés, y fíjate que diciendo eso nos hemos pues dado a la tarea, como sabes, con todo nuestro equipo de ciberseguridad también, de estar haciendo conciencia y de estar haciendo evangelizaciones para la gente que está trabajando en casa. Pero esto podría parecer que es un esfuerzo para que la gente en casa se sepa proteger y tenga temas de ciberseguridad. Pero cuando las organizaciones entienden que esta persona en casa que no le puede quedar, que no le queda tal vez claro, que no tiene el conocimiento robusto o sencillo en una manera fácil de entender, que se convierte en una ventana. Cuando hablábamos, me encanta cuando hablas de las ventanas y las puertas, pues ahora tienes más, que a las organizaciones les afecta directamente que su colaborador no entienda los niveles de seguridad y hasta dónde puede ser un riesgo para una organización, ¿no? Hasta qué punto llega. Y en ese sentido es muy interesante porque hay por ahí un dicho en ciberseguridad que dice, inclusive ni siquiera en ciberseguridad, en seguridad general, la seguridad va a ser más fuerte como el eslabón más débil que tengas dentro de la cadena. Y aquí el problema es de que ciberseguridad no es un problema de tecnología, es un problema de cómo usamos la tecnología. Por lo tanto, una decisión o un error o un clic podría llegar a afectar a toda la organización. Entonces tenemos que entender que es igual que el COVID. Tenemos que lograr vacunarnos todos, ¿no? El famoso situación esta de rebaño, ¿no? Porque sí, con que le dé a uno, pues puede llegar a seguir contagiando a los demás. Y eso tiene que ver también con el tema de ciberseguridad y que a final de cuentas muchas veces tiene que explotar algo que es muy interesante, algo que yo le llamo la vulnerabilidad más grande que existe en sistemas a nivel mundial. El problema de BIOS, bicho idiota operando un sistema. Cuando tienes a alguien que no sabe cómo ocupar la tecnología, va a ser igual o peor que el mejor ciberatacante que puedas llegar a encontrar, inclusive que nuestros amigos rusos que afectaron SolarWind. Así es. Me parece súper interesante, así como lo planteas, porque cuando estás hablando de ciberseguridad y haciendo otra vez la analogía con el COVID, pues no es de que, oye, ya me vacuné y ya soy 100% inmune y nunca me va a pasar nada. Eso no existe, ¿no? O sea, la mejor vacuna que hay en el mundo en este momento me parece que es la de Pfizer y está creo que en el 96%. Hay un porcentaje de que sí te puedes volver a enfermar. Y creo que en la ciberseguridad tenemos que hacer conciencia de no porque tenga el antivirus, no porque ya le cambié la contraseña, ya soy inmune y no me va a pasar nada. Al contrario, creo que el mensaje más importante que nos estás dando aquí, Andrés, es el comportamiento que tenemos que tener todos los días. No tenemos que tener presente que nuestra información y el valor que ella representa, pues ahora está en formato digital y está en la computadora. Y hay gente que la quiere acceder y quiere robarla o quiere hacernos daño. Y eso es lo más importante, ¿no? Que aprendamos a tener un nuevo comportamiento y lo tomemos muy en serio, ¿no? Yo creo que también es un gran problema, Eri, que a veces la gente no se lo toma en serio, ¿no? Y me gustaría preguntarte ahí, Andrés, ¿a quién le puede hablar una persona, una organización, o qué debe hacer cuando se da cuenta que lo están vulnerando o que tiene un problema en temas de ciberseguridad? Es un tema interesante porque va a depender de ciertos factores, ¿no? Obviamente, si estás en un ambiente corporativo, en el ambiente de la empresa, eres de Kio, pues
debe de haber un mecanismo, y yo sé que lo hay, nomás no quiero exponer a quienes lo hacen, pero para que puedas llegar a contactar y que te ayuden, porque a final de cuentas hay que entender que esto no va a discernir en que si es personal, que si no es personal. O sea, creo que tenemos que entender que ciberseguridad es como seguridad pública, ¿no? O sea, nuestros padres en algún momento nos sentaron, nos dijeron, cuando camines en la calle y ves a alguien sospechoso, cámbiate de acera, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy Kio ya hace con estas concientizaciones de decirte, oye, no abras este archivo adjunto y demás, pero depende de ti que tomes esa decisión. Si resulta ser que en alguna situación te ves afectado, pues tienes que ir tanto a la organización y muy probablemente ante las autoridades. Hay diferentes autoridades, tanto locales como federales, dependiendo de lo que haya sucedido. Y a final de cuentas, como bien lo dices, el tema de seguridad es un tema de que si nos preguntamos qué es seguro, pues va a depender de en qué ambiente. ¿Qué es seguro en la vida? Pues que vas a morir y que vas a pagar impuestos. Y a Juan Gabriel ya le tocaron los dos. Entonces, creo que tenemos que ver cómo logramos el poder llegar a mitigar ese riesgo. Entonces, al mitigar ese riesgo, por eso estoy implementando estas medidas, como bien las platicaban hace ratito, ¿no? Buenísimo. Andrés, y fíjate que insisto en el tema de las organizaciones y haciendo esta analogía con el COVID, pues el día de hoy ya tenemos un mejor acceso, y el COVID es súper nuevo comparado con o sea, la ciberseguridad, ¿no? Pero te haces pruebas, puedes comprar caja de pruebas en la farmacia y te estás haciendo pruebas a ver si no tiene COVID. Y yo me pregunto, ¿qué tanto el día de hoy haciendo home office las organizaciones hacen pruebas a sus colaboradores para entender si saben cómo cuidarse? Ya sabes, de estas pruebas que afortunadamente nuestro querido Chapela, le mando un abrazo, y todo su equipo sí lo hace con nosotros y nos manda test a ver si caemos, ¿no? A ver si estamos culturalmente entendemos el tema de los riesgos de ciberseguridad, pero las organizaciones hacen estas pruebas constantes para ver y poder ayudar a sus colaboradores a mejorar en temas de conciencia de seguridad o no, ¿no? No sé. Muchas organizaciones sí lo llegan a hacer, ¿no? Y va a depender, y también hay un alcance de pruebas diferentes, porque a lo mejor nosotros ahorita estamos pensando de, sí, nuestros amigos de Cybersecurity nos mandan correos electrónicos para ver si caemos, ¿no? Pero a veces hemos caído cuando nos llaman por teléfono y alguien está gritando papá, papá, o mamá, mamá, ayúdame. O caemos en que le estoy hablando del banco, los primeros 4 dígitos de su tarjeta es tal y tiene un cargo no reconocido. Creo que no nada más tiene que quedar en la parte empresarial. Tenemos que entender que esto tiene que ver con muchas otras cosas. Pero no nada más para nosotros, porque si bien queremos llegar a proteger todo un entorno, va más allá de las organizaciones. Estas consolas de juegos que tenemos en casa, donde los niños pueden llegar a estar jugando y nosotros decimos, porque se vaya a jugar con esta niñera electrónica para que no me esté molestando, cuando a lo mejor estamos viendo o estamos generando un nuevo riesgo para parte de la familia, ¿no? Entonces, también yo creo que vale la pena el decirlo. Yo siempre lo digo en mis conferencias, traten de pasar la voz, porque está padre que nosotros aprendamos, pero es muy importante a lo mejor en la cena del día de hoy o en la comida decir, oigan, ¿y si alguien llama por teléfono y dice que tiene tal información, qué harían? Y en el tema de estarlo platicando, se puede llegar a crear un plan dentro de casa para poder llegar a evitar tener algún tipo de afectación hacia nuestra propia familia, ¿no? Así es, muy interesante, Bernie. Fíjate que por ahí una Kio, Larisa, me comentaba, debería de ver, no sabía ella que iba a estar Andrés hoy, ya ahorita lo sabe, pero me decía, oye, ¿por qué no dan una charla de ciberseguridad para niños? Sería muy, muy importante, porque lo que acaba de decir Andrés es muy valioso y es otra ventana que tenemos que cuidar y que tenemos que proteger, y a veces nosotros mismos no nos sabemos qué discurso echarnos con los chamacos, ¿no? Y decirles, te tienes que cuidar así, te tienes que cuidar así. Así es, totalmente. Yo estoy muy de acuerdo en que se tiene que crear una conciencia, ¿no? Creo que el principal reto de la ciberseguridad en todo el mundo, no nada más en este país, es que hay una baja conciencia de las implicaciones que tiene, ¿no? Los últimos 20 años nos hemos ido digitalizando progresivamente. Es como la analogía de la rana que pones
en agua hirviendo, pues de inmediato salta, ¿no? Pero si poco a poco le va subiendo la temperatura, pues nunca se va a dar cuenta y va a acabar muriéndose, ¿no? Y creo que eso le pasa a las personas y las organizaciones, ¿no? De repente lo que dijiste al principio de cuántos dispositivos tenemos conectados en nuestras casas o en la oficina, y la verdad es que las 24 horas del día estamos conectados a Internet, ¿no? Porque está la televisión, que ahora prácticamente todos están conectados a Internet, y está en modo stand-by. Estos asistentes virtuales, ¿no? Como los de Google, de Alexa, etcétera, están conectados y escuchando todo el tiempo. Traemos estas cosas en la mano, nuestro teléfono, no creo que nadie lo apague en las noches, ¿no? A lo mejor le pones modo silencio o solo llamadas de emergencia o algo, pero si estás conectado a las 24 horas del día, pues tienes un riesgo inminente de que algún malicioso te trate de atacar. Entonces, hacer conciencia con los niños, hacerlo con las personas, las familias, dentro de las organizaciones, para que todos entendamos el gran valor que tiene esa información digital y la protejamos. Y en ese sentido, Andrés, yo tengo una curiosidad que siempre le quiero hacer a los expertos en temas de ciberseguridad. ¿Cuál consideras que es el mayor reto para concientizar, por ejemplo, a un C-level en una compañía, ¿no? Las veces que yo he platicado con gente que comercializa, por ejemplo, estos servicios, me dice que muchas de los CEOs o CFOs, el de operaciones, gente que maneja el core del negocio en cualquier empresa, de cualquier industria, cuando escucha la palabra seguridad, algunos de ellos siguen diciendo, ve con el de sistemas, ¿no? Y sí, que pongan un firewall y un antivirus y como que creen que no es algo estratégico que les va a afectar el negocio. ¿Tú cómo percibes esa parte y qué piensas para concientizar a todos estos C-levels? Te voy a platicar una experiencia que tuve, y es de que llevo ya prácticamente casi 3 años precisamente capacitando al C-Level, inclusive a los consejos de administración. Y un día platicando, fui a dar una conferencia precisamente a un consejo de administración de una organización del sector financiero muy grande, y uno de los consejeros al final de la plática se acerca conmigo y me dice, porque comenté el hecho de que yo era piloto, todo esto igual que ustedes, y en ese momento me dice, me gustó mucho porque explicaste cómo es el manejo de riesgos con la aviación. Para yo subirme a una avioneta, tengo que revisarlo antes de iniciar mi carrera de despegue. Tengo que hacer ciertas pruebas para ver cómo está el motor, cómo están las cosas. En ciberseguridad, muchas veces lo que estamos haciendo, o en TI en general, en transformación, estamos levantando el vuelo y en el aire le están pidiendo a seguridad, oye, revísame el motor, ¿no? A ver si tengo un motor bueno. Exactamente. Entonces, traté yo de explicárselo hasta llegar a un punto donde este consejero me dijo, te voy a decir una realidad. Cada vez que viene alguien de sistemas a platicar con nosotros, nos habla con tantos tecnicismos que no le entendemos nada. Y nos da pena el tratar de preguntar porque nos van a ver como si fuéramos tontos en tecnología. La realidad es que somos tontos. ¿Por qué? Porque no es nuestro background, nosotros estamos en otro punto. Entonces, por favor, habla con ellos y diles que hablen en un lenguaje sin acrónimos, que hablen claramente y que me digan cuáles son los riesgos, no cuál es la tecnología que tengo que implementar o que me van a hackear, no, o sea, cuál es mi riesgo hacia a mi operación. Y entonces eso cambia la forma en cómo debemos de estar hablando. Pero también me senté precisamente con la gente que estaba explicándoles y me di cuenta que hay un gap tan grande que necesitamos trabajar sobre él. ¿Cómo logramos que todos mundo hablemos el mismo lenguaje? Los técnicos hablemos más de negocio, de la operación, correcto, y que la alta administración pueda llegar a entender algunos términos, entendiendo particularmente que el tema de ciberseguridad ya no es un tema operativo, es un tema estratégico y puede llegar a ser el game changer de las organizaciones. Eso hace que el tema de ciberseguridad, obviamente ya lo sabemos, la proyección que hay de ciberseguridad a nivel mundial es enorme, pero también por otro lado el establecer las cosas reales. Simplemente para América Latina, según el último estudio de ISC Cuadrada, nos hacen falta 130,000 especialistas de ciberseguridad. Wow. Entonces tenemos que trabajar. Obviamente también estoy diciendo para todos los kios, hay áreas de oportunidad en este medio, ¿no? Necesitamos gente que sean importantes y que sepan cómo atender este tipo de situaciones. Entonces creo que con esto te doy una idea de dónde estamos parados y qué tenemos que hacer hacia adelante.
te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en esta, pues en esta invitación que te hicimos, porque nos gusta charlar contigo y eres alguien que nos complementa. Si bien, como decimos todos, tenemos un increíble equipo de ciberseguridad, siempre es bueno y valioso escuchar otras conversaciones, otros puntos de vista, nos nutren, nos hacen a todos más fuertes, más sólidos, y pues, ¿qué más con un gran amigo como tú? Muchísimas gracias, Andrés, por este tiempo que te has dado. No, gracias a ustedes, y pues no nos queda más que precisamente darle seguimiento a eso. A mí me preocupan los abuelos y los niños dentro de esta pandemia. Veamos cómo podemos llegar a ayudarlos, porque son estos que están entrando a la sociedad de la información sin tener claro cuáles son los riesgos. Así es, así es. Así que hacer lo nuestro Gracias. y ayudar a los demás, los más vulnerables, y a disfrutar la vida y cada momento, como dice Andrés. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias a ustedes. Que tengan excelente día. Por acompañarnos. Gracias. Gracias, Bernardo. Gracias, Erika.